Este video tiene como finalidad dar solución a los problemas del capítulo quinto, tercera ley de Newton del movimiento, ley de acción y reacción de la física conceptual, novena edición, del autor Paul Hewitt. Mi nombre es licenciado Jorge Enrique Medina Riveros. Mi correo es jorgemedina@gmail.com. Nuestro primer problema dice: un boxeador golpea una hoja de papel en el aire y la pasa del reposo a una rapidez de 25 metros cada segundo en 0,05 segundos. La pregunta: si la masa del papel es 0,003 kilogramos, ¿qué fuerza ejerce el boxeador sobre ella? Entonces aquí hay que aclarar primero dos cosas. Una, ¿qué significa del reposo? Siempre que escuchemos partió del reposo, arrancó del reposo, estaba en reposo, significa que la velocidad inicial es 0. ¿Qué significa 25 metros cada segundo? Miren, yo lo leo 25 metros cada segundo, no lo leo 25 metros sobre segundo o 25 metros por segundo, porque el por tiende a confundirse con multiplicación. Entonces lo que tenemos que entender es que si esta hoja de papel fuera una rapidez constante, cada segundo estaría recorriendo 25 metros. De tal forma que si a usted le preguntan, oiga, a los 2 segundos ¿cuánto llevaba? Pues 50, a los 3, 75, a los 4, 100 metros. Eso es importante que el estudiante entienda, que esto no es 25 metros por segundo como multiplicación, sino entender qué significa esto. Listo. Si vamos a hallar la fuerza, sabemos que la fórmula que vamos a utilizar, que en este capítulo fue la fundamental, es fuerza igual a masa por aceleración. Entonces necesito la masa, aquí está. Necesito la aceleración, no está. Entonces, para los estudiantes es a veces complicado entender qué es lo primero que tengo que hacer en un problema. Pues usted ya se dio cuenta que para poder calcular la fuerza necesita la masa y la aceleración. Como no tiene la aceleración, pues será lo primero que vamos a averiguar. Esta fórmula y todas las fórmulas los estudiantes se las aprenden de memoria, si logran hacerlo, aprenden a despejar, si logran hacerlo, pero no se detienen a analizar realmente qué es lo que significa, o sea, o de dónde sale la fórmula. Primero, habíamos visto en un capítulo anterior qué era la aceleración, y la aceleración, dice Paul Hewitt, es la rapidez con que la rapidez cambia. Eso puede que no sea muy entendible para un estudiante. Simplemente la aceleración es, y me voy aquí al final, donde dice 500 metros segundo y segundo, ¿qué significa este resultado de la aceleración para entender la fórmula? Aquí dice, cada segundo que pase, este objeto, este papel o cualquier móvil que tenga esta aceleración, cada segundo su rapidez va a estar aumentando en 500 metros cada segundo. Para algunos el término rapidez no es muy usual, entonces voy a hablar de velocidad. Cada segundo la velocidad se incrementa en 500 metros por segundo. Quiere decir que si partió el reposo y me preguntan qué velocidad lleva cuando ya lleva un segundo moviéndose, pues 500 metros cada segundo. Y a los 2 segundos ya la rapidez va en 1000 metros cada segundo. Y a los 3 segundos 1500 metros cada segundo. O sea que observamos que en la parte de arriba las unidades corresponden a una rapidez o velocidad y la de abajo a un tiempo. Entonces observen que aquí estamos diciendo rapidez final menos rapidez inicial, o velocidad final menos velocidad inicial, aunque nosotros mis estudiantes ya saben que hay una diferencia entre velocidad y rapidez, pero en este caso no la vamos a tomar porque estamos tomando la magnitud. Entonces la velocidad final 25 porque la inicial fue 0, porque partió del reposo. El tiempo donde cambió esta velocidad fue de 0,05 segundos, restando y luego dividiendo nos da 500. Ahora, esta no es la forma convencional como se presenta, sino se presenta de esta forma, pero yo prefiero esta.
O si el estudiante escribe dígame por qué segundos cuadrados, acláreme qué es esa aceleración. Entonces debe recurrir a esto, donde decimos, cada segundo la rapidez o la velocidad aumenta en 500 metros cada segundo, o disminuye, no en este caso. La aceleración puede ser aumentando o disminuyendo velocidad o rapidez. Como ya tenemos la aceleración, ahora sí vamos a calcular la fuerza, y entonces nos da esto kilogramo multiplicado. Entonces aquí me detengo en la segunda parte. Kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, me disculpan el sobre, estos son newton. Listo, pasemos a nuestro segundo problema. Me he demorado un poco porque quiero aclarar muy bien lo que usted debe comprender. Si te paras junto a un muro sobre una patineta sin fricción y empujas al muro con 30 newton de fuerza, ¿qué empuje tiene la pared sobre ti? Primera pregunta. Ahora la segunda. Si tu masa es de 80 kilogramos, ¿cuál sería tu aceleración? Entonces hay dos preguntas. Este capítulo, no, pero el próximo capítulo me está hablando a mí de acción y reacción. Perdón, es este capítulo. Entonces ahí lo que dice es que si usted no puede tocar sin ser tocado, usted no puede empujar sin que lo empujen, usted no puede hacer una fuerza sin que le hagan fuerza a usted. O sea, aquí de alguna manera no existe una fuerza solitaria. Esa fuerza se aplica sobre alguien y ese alguien reacciona aplicándole a usted la misma fuerza, pero con diferente dirección, que eso lo aclaramos un poquito más adelante. Por ahora, sigamos. Y entonces la primera respuesta es, el empuje de la pared sobre mí es 30 newton, por acción y reacción. O sea, la fuerza de acción es la que usted le hace al muro empujándolo con 30 newton. Y la reacción es la fuerza que le hace al muro empujándolo a usted con 30 newton. Hay una parte donde uno dice, pero ¿cómo así que una pared me hace fuerza si eso es un ser inanimado? ¿Cómo me va a hacer una fuerza? Es algo que debemos tratar de cambiar. O sea, los objetos inanimados también pueden ejercer una fuerza. No el hacer, hablemoslo de ejercer. O soportar en algunos casos cuando hablamos de fuerzas de soporte. Poco a poco se va entendiendo. Listo, entonces ya sabemos la primera respuesta. ¿Qué hacemos para averiguar la segunda? Ya miramos en la pregunta anterior, pero con una diferencia, es que aquí vamos a averiguar es la aceleración. En el anterior averiguamos fue la fuerza. Entonces multiplicamos masa por aceleración. Listo. Dice la tercera ley de Newton de acción y reacción, dice, la aceleración es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa. Entonces nuestra fuerza es de 30 newton, la masa es de 80 kilogramos, cambiamos las unidades de newton y las escribimos como kilogramo metro sobre segundo cuadrado, cancelamos kilogramos, dividimos 30 y 80 y nos da 0,375 metros segundo cuadrado. Para interpretación, recordemos que significa cada segundo que va pasando se va incrementando la velocidad en 0,375 metros cada segundo. Aquí de pronto yo decía, la tercera ley de Newton es a la aceleración es directamente proporcional a la fuerza, inversamente proporcional a la masa. Acuérdense que directamente significa entre más fuerza va a haber más aceleración, mientras que entre más masa menos aceleración, y uno sabe, entre más masa tiene, más difícil es de moverlo. Ahora, de todas maneras, la tercera ley de Newton dice, a toda fuerza de acción hay una fuerza de reacción de la misma magnitud, pero de sentido contrario. Nos vamos para el tercer problema. Si las gotas de lluvia caen verticalmente con una rapidez de 3 metros cada segundo y corres a 4 metros cada segundo horizontalmente, ¿con qué rapidez golpearán tu cara? Entonces aquí hay que tener en cuenta algo que son los vectores. No se asusten, solamente vamos a mirar. Vea, usted corre a 4 metros cada segundo horizontalmente y la lluvia cae verticalmente. Entonces aquí ¿qué sucede? Que para hallar la resultante de la suma de estos dos vectores, que en clase explicaremos qué es ese cuento de los vectores, para qué me sirven, por qué los sumo así,
Todo eso lo vamos a mirar. Entonces, por ahora simplemente lo que yo observo es que como esta es horizontal y esta es vertical, puedo asegurar que se forma un triángulo rectángulo. Y cuando se forma un triángulo rectángulo, para hallar la hipotenusa utilizamos el famoso teorema de Pitágoras. En el laboratorio vamos a hacer unas prácticas para demostrar que esa suma de estos dos da 5. No simplemente es que como Pitágoras, no. Hay que mirarlo, verificarlo con nuestros ojos, que digamos, oye, esto sí es cierto. Entonces, aquí dice, rapidez neta, que es la misma rapidez resultante, es la raíz cuadrada de los dos catetos al cuadrado, según Pitágoras. Aquí sería la rapidez de X y la rapidez de Y. Entonces, aquí me quedaron al contrario, pero eso no pasa nada porque es suma. Esta sería la de Y al cuadrado más la de X al cuadrado. Entonces 3 al cuadrado, pues 3 por 3. Metro por metro, metro cuadrado, segundo por segundo, segundo cuadrado. Mi maestro de física me bajaba nota porque yo no escribía las unidades. Y después le entendí por qué. Porque es que si yo manejo las unidades, puedo verificar si lo que yo hice, mi respuesta corresponde a un resultado lógico o no. Entonces por eso exijo también. Entonces aquí es 4 por 4, metro cuadrado, segundo cuadrado. Aquí surge una duda de los estudiantes, es, profe, ¿acaso metro cuadrado sobre segundo cuadrado más metro cuadrado sobre segundo cuadrado, eso no da metro a la cuarta sobre segundo a la cuarta? No. Leamos, 9 naranjas más 16 naranjas. Observe que como estos dos son exactamente iguales, los estoy leyendo iguales, o sea, estoy dándole un nombre de naranjas. Entonces digo 9 naranjas más 16 naranjas, pues 25 naranjas, o sea, el nombre no puede cambiar, este es el nombre. Y la raíz cuadrada de 25, 5, la raíz cuadrada de metro cuadrado, metro, la de segundo cuadrado, segundo, y veo que las unidades de aquí me están dando exactamente las mismas de los dos vectores, lo que quiere decir que por lo menos en términos de unidades me dio bien. Vamos para la cuarta. Sobre un bloque con 2 kilogramos de masa actúan fuerzas de 3 newton y 4 newton, las cuales forman ángulo recto. Entonces ya estamos pensando que es un problema parecido en cuanto a la gráfica a la anterior. La pregunta es, ¿cuánta aceleración produce? Entonces miren el gráfico, es exactamente el mismo anterior, solo que en vez de metros cada segundo ahora son newton, y me va a dar lo mismo. Tiene un ángulo recto, entonces sé que puedo aplicar Pitágoras. Entonces me dice fuerza neta o fuerza resultante, pues es la raíz cuadrada de la fuerza que está sobre el eje X más la fuerza que está sobre el eje Y. Esto da, nuevamente las coloqué al contrario, me da 9 newton cuadrado más 16 newton al cuadrado, son 25 newton cuadrado, la raíz 5 newton. Y con el problema anterior, con la fórmula del problema segundo, creo que fue, averiguamos la aceleración, que es fuerza sobre masa. La fuerza son 5 newton, que fue la resultante, 2 de masa, cambiamos newton por kilogramo metro sobre segundo cuadrado, 2 kilogramos, se cancela kilogramo con kilogramo, me quedaron 2,5 metros sobre segundo cuadrado, que para nuestra interpretación lo dejamos mejor así. Vamos para el quinto, no solamente son 6. Un avión cuya rapidez normal es de 100 kilómetros cada hora, no es por ni sobre, pasa por un viento cruzado del oeste hacia el este de 100 kilómetros cada hora, calcula su velocidad con respecto al suelo cuando su proa apunta al norte, dentro del viento cruzado. Entonces, voy a volver a explicar esto, que es, aquí cada hora recorre 100 kilómetros, o cada vez que recorre 100 kilómetros ha transcurrido una hora. Entonces si me preguntan, ¿y en 2 horas? Pues 200 kilómetros. En 3 horas, pues 300. Entonces miramos el gráfico y nuevamente encontramos un triángulo rectángulo, en donde esta es la rapidez del avión y este es el viento cruzado. Entonces pues aquí estaríamos diciendo que bueno, el avión va hacia el norte y el viento cruzado va de oeste a este. Entonces hacemos nuevamente Pitágoras. Entonces rapidez neta o rapidez resultante es la raíz cuadrada de la rapidez del avión que va hacia el norte
más la rapidez del viento que va viene del oeste, entonces nos da 100 kilómetros cada hora al cuadrado, 100 kilómetros cada hora, las dos iguales, da 10.000 y 10.000, entonces esto nos da la raíz cuadrada de 20.000 kilómetros cuadrados, horas cuadradas, y eso es igual a 141,42 kilómetros cada hora. Y llegamos al último. En el último dice, vas remando en una canoa a 4 kilómetros cada hora, tratando de cruzar directamente de un río que corre a 3 kilómetros cada hora, o sea, esa es la corriente del río. ¿Cómo se ve en la figura? Entonces ya miramos la figura. ¿Cuál es la rapidez resultante de la canoa relativa a la orilla? ¿En aproximadamente qué dirección debería remarse la canoa para que llegue a la otra orilla y su trayectoria sea perpendicular al río? Si yo soy un estudiante y leo esto, digo, no entendí nada. Lo que pasa es que uno no está acostumbrado a este tipo de lenguaje, por eso es que esto es de leerlo 4 y 5 veces. Eso es como cuando yo digo que usted vio una película y dice cuántas veces una vez, entonces no la entendió. Hay que verla varias veces para poder captar todo, las escenas, todo. Entonces aquí es lo mismo. Si usted tiene que leer 5 veces y más este problema para entenderlo, normal. Entonces, ¿qué quiere decir? Para eso miremos el gráfico. El señor quiere cruzar el río así, horizontalmente, y el agua fluye verticalmente. Entonces ya vamos mirando que es muy parecido a los anteriores. Miremos la gráfica. Entonces, esta es la rapidez del señor, 4 kilómetros cada hora, y esta es la rapidez del río. Tenemos que sumarlas para averiguar cuál es la rapidez total. O sea, ¿qué quiere decir eso? Ya vamos a mirar. Que este señor, si sale de aquí para irse a este lado, no va a llegar acá, va a ir por acá abajo, porque a medida que él va cruzando, el río se lo va llevando. Pues va a cruzar, pero va a resultar mucho más abajo de donde él salió. Por ahora ya sabemos que la rapidez con la que cruza, la combinación de las dos rapideces, nos va a dar que la rapidez total es de 5 kilómetros cada hora. Porque, nuevamente Pitágoras, la rapidez neta o la rapidez resultante es la suma de los cuadrados de las dos componentes. Entonces todo esto nos va a dar lo que nosotros ya sabemos, que es 5 kilómetros cada hora. Ahora vamos a llegar aquí a lo de alfa. ¿Por qué yo quiero averiguar el ángulo? Porque es que a mí me están pidiendo que determine el ángulo con que el señor debe cruzar para salir al frente. Entonces aquí voy a hacer un pequeño análisis. Espérenme un segundo si no me entiende, que un poco más adelante explico. Por ahora, ¿qué vamos a hacer? Para averiguar este ángulo necesito tomar tangente a la menos 1. ¿Qué es tangente a la menos 1? Entonces voy a explicar. Cuando a mí me dicen, oiga, saque la tangente de 45 grados, usted escribe en la calculadora 45 tangente o tangente 45 y la calculadora se lo da. Calcule tangente de 30 grados, entonces usted hace lo mismo, tangente 30 grados. Pero aquí, ¿qué es lo que necesitamos? Aquí lo que necesitamos saber es cuál es el ángulo que al sacarle tangente me va a dar menos 0,75. ¿Y por qué menos 0,75? Porque aquí estamos comparando las longitudes de los dos catetos. Me aterra cuando los maestros enseñan tangente de seno sobre coseno. ¿Cómo así seno sobre coseno? Los muchachos no logran captar, ellos simplemente toman dos longitudes, pero no se ponen a pensar que cuando a mí me da 0,75 me está diciendo que cualquier triángulo rectángulo cuyo ángulo sea de 36,86, sin importar el tamaño de sus catetos, si tomamos la longitud del cateto opuesto y la dividimos por la longitud del cateto adyacente, el resultado siempre va a ser 0,75 sin importar el tamaño. Aquí falta un 1 debajo que la calculadora no le escribe. ¿Qué significa eso? Que por cada 0,75 de longitud que tenga el cateto opuesto, el adyacente tiene una unidad completa. O sea, quiere decir que el cateto opuesto siempre va a ser menor al adyacente, cuando el ángulo acá es de 36,86. Entonces, vuelvo a repetir, cuando yo escribo tangente a la menos 1, que en la calculadora es shift tangente, y le doy el valor de menos 0,75, él me dice, oiga, el ángulo del triángulo que usted está buscando es un ángulo de menos 36,86. ¿Por qué menos?
¿Por qué yo le puse menos acá si aquí en ninguna parte hable de menos? Porque es que este vector está hacia abajo. Y cuando colocamos esto así, vea, si yo trazo aquí el eje X y aquí el eje Y, esto quedó por debajo. Entonces este vector se toma como magnitud negativa, se toma como dirección negativa por estar hacia abajo. Mientras que el de 4, como va hacia la derecha, sabemos que en el eje X es a la derecha positivo. Listo, entonces ya hicimos esto. Entonces ahora vamos a terminar. Miren el dibujo. ¿Qué estoy diciendo? Pues que resulta que si el señor se lanza en la lancha directo allá, no va a terminar acá, sino va a terminar acá. Que para que él pueda ir remando, aunque parezca increíble, que el señor vaya remando y pase exactamente al frente de donde comenzó a salir, tiene que colocar la canoa como de lado, como mirando un poquito hacia arriba. Entonces, ¿por qué? Porque él va a hacer va a tratar de crear una velocidad de 3 kilómetros cada hora hacia arriba para que se cancele con la del río. Pero él, al tratar de remar hacia arriba y hacia el frente para cruzar, realmente está colocando la lancha en esta dirección. ¿Con qué ángulo? Con el mismo de acá para contrarrestar, porque es que si este fuera mayor que este, entonces va a terminar arriba de al frente de donde sale, y si es menor va a terminar abajo. Entonces por eso esta velocidad o esta rapidez debe ser igual a esta, pero en sentido contrario, no hacia abajo sino hacia arriba. ¿Cómo se calcula el ángulo beta? O sea, para decirle a la respuesta y decir, vea, es que él tiene que irse con un ángulo de tanto. Pues es lo mismo que ya habíamos hecho, porque al fin y al cabo las medidas son las mismas, solo que en vez de menos lo dejamos más, se cancelan eso es otra cosa. Si yo cancelo las unidades, me queda 0,75, pero ¿qué unidad tiene eso? Eso no tiene unidades porque es una función trigonométrica donde me establece cuál es la relación que hay entre dos longitudes. Entonces, por favor, cuando le digan a usted seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, no. Longitud del cateto opuesto comparado con la longitud de la hipotenusa. Conclusión. Gracias por la atención, espero que les haya servido de algo.